Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la iglesia de Tesalónica había ocurrido un problema, que ellos ya no querían que ninguna manifestación, especialmente del don de la profecía, se manifestara por los abusos que habían existido. De tal manera que el apóstol Pablo, cuando les escribe en la primera epístola, les dice que no menospreciéis la profecía, examinarlo todo y retener lo bueno. Lo que había sucedido es que tanta gente que había hecho abuso de ese don, diciendo que era palabra de Dios cuando no era palabra de Dios. Entonces la iglesia tuvo una especie de alergia contra esa profecía y dijeron, aquí nunca más se va a manifestar ese don, porque nos ha traído problemas. Claro, no es el don de profecía el que trae el problema, sino que es la gente abusiva usando el nombre de Dios en vano. Pero Pablo le dice, no hagan eso tampoco de una forma tan general, sino examínenla y retengan lo bueno y desechen lo malo. Así también hoy en día hay ciertas cosas que la iglesia ha rechazado. Especialmente estoy hablando de no solamente la iglesia, sino en el mundo entero. Hay personas que cuando se toca un tema financiero de la iglesia, en ese momento tienen una aversión contra eso, porque la doctrina prosperidad ha hecho un abuso y ha torcido la palabra de Dios, ha dañado tanto que la gente ya no quiere escuchar nada acerca de este tema. Pero el hecho de que algunos lo hayan hecho no significa que debemos de desechar toda la enseñanza que Dios nos da sobre la economía familiar, la economía para el papá, de mamá, de los hijos, para el bienestar de la sociedad, de la iglesia, en fin. Por eso es importante, hermanos, que podamos estudiar brevemente un poco acerca de lo que es la parte, financiera a la luz de la Escritura, no a la luz de los conceptos e ideas que algunos han tomado como verdaderos cuando no lo son, sino que han sido una torcedura de la palabra de Dios, han manipulado la palabra de Dios para su conveniencia y lo que ha ocurrido es que hay un rechazo, un aborrecimiento hacia ellos. Pero Pablo, estando él en la cárcel, estando allí, él recibe un donativo de parte de la iglesia de Filipo. Y cuando él recibe aquello, lo dice de una manera tan llena, de una expresión de gozo y de paz y de alegría, y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Por qué Pablo se estaba gozando al haber recibido esa ayuda de parte de la iglesia? Él explica en los versículos que siguen que no era tanto por él que él se está gozando, sino que se está gozando por lo que iba a venir sobre la vida de la iglesia. Él se estaba gozando por la madurez de la iglesia. Por eso lo dice en el versículo 17. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es por eso, hermanos, que tengo una pregunta como tema en esta hora, y es, ¿por qué Pablo tenía gozo que la iglesia haya revivido su responsabilidad financiera? Entonces, esta pregunta, por lo menos, le voy a presentar aquí 4 razones o 4 causas
La primera de ellas es porque es un bien. Lo dice el versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué tribulación? Pablo estaba en la cárcel. Estamos hablando de las cárceles de aquel entonces, las cuales Pablo lo metían de máxima seguridad. Por supuesto, no era la alimentación de primer nivel. Habían días que le daban de comer, otros días no. Y lo que le daban era comida realmente, que no era ni comida, era basura. Había momentos difíciles en la vida del apóstol Pablo, tiempos de frío, tiempos de calor, lo que sea. Él tenía mucha necesidad. Y ahora, cuando él recibe esa ayuda, ya sea en especies, en dinero, lo que sea, pues para él fue un motivo de alegría. Por causa de que la iglesia de Filipo había tomado esa responsabilidad, lo cual estaba manifestando muchas cosas importantes que tienen que ver con la madurez. Lo primero es que Pablo se regocija. ¿Por qué Pablo se llena de gozo? Porque la iglesia empezó a ser responsable financieramente, porque es un bien. Pero es un bien para sostener en primer lugar a los obreros en el campo. En este caso, vemos a Pablo en la cárcel. Ahora Pablo no trabajaba condicionado por el dinero, si tenía o no tenía dinero. Su fidelidad no dependía del dinero, sino de su llamamiento que Dios le había hecho. Entonces vemos cuán importante es que nosotros veamos que para extender el reino de Dios se necesita también el recurso financiero para que otros hagan la obra. Por eso que ustedes saben perfectamente que aquí sostenemos más de 70 en este momento, más de 70 misioneros en el mundo, para que ellos sigan predicando la palabra de Dios. Claro, ellos no tienen visa de trabajo, y su trabajo es predicar y enseñar y hacer la obra de Dios. Y por eso de alguna manera se colabora para que eso siga adelante. Lo mismo dentro del país, para ayudar a pastores, para que se planten iglesias, se construyan colegios, se paguen planillas en algunos casos, hasta de maestros en algunas escuelas, etc. ¿Por qué? Porque es importante que la palabra de Dios empiece a correr. Entonces, y ayudar al obrero es ayudar al bienestar de la sociedad. Porque un obrero de Dios lleva la esperanza de vida eterna para todos ellos. Pero también, ¿por qué es un bien? Porque es parte de una expresión del amor. El amor se expresa, por supuesto, en palabras, pero también se debe de expresar, hermanos, materialmente. Vemos aquí el apóstol Pablo, sí, oraban por él, claro, eso es importante, oraban por él, y eso es parte del amor. Pero también no tenemos que quedarnos solamente en esa área, sino también ayudar al necesitado. Cuando Pablo usa aquí este término, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. La palabra tribulación significa angustia, estar afligido, implica problemas. ¿Pero en qué problemas? Pero claro, problemas, falta de alimentación, falta de vestido, falta de muchas cosas. Entonces él, claro, se encontró en un momento difícil, y qué lindo es que la iglesia ayuda en esta área. Hermanos, el amor tiene que expresarse también en forma física. Estimado caballero, si usted dice que ama a su esposa y ya tiene varios años que no le regala ni siquiera un par de zapatos, eso no es amor. Si usted no tiene, si usted dice que ama a sus hijos, o que los hijos dicen que aman a sus padres, pero que de los hijos no ha recibido ni siquiera un pequeño regalito, ¿no? No estamos hablando de cosas muy caras, pero cosas que realmente nazcan del corazón de un hijo, o de una hija, o de un padre hacia los hijos, o de la esposa a la esposa, o viceversa. Si no existe una expresión del amor materialmente hablando, no existe realmente tal cosa que dice que le ama. El amor es algo concreto, no solo se expresa en palabras. Por eso dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sí, el amor se expresa materialmente hablando también. De igual manera, Pablo se llenó de regocijo porque la iglesia estaba madurando en el amor. Ese fue el motivo del regocijo de Pablo. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, porque él estaba viendo que la iglesia estaba madurando. Cuando alguien empieza a dar, eso significa que le ha dado un golpe mortal a la avaricia, a la idolatría, al Dios del dinero, del materialismo. Por eso muchas personas no progresan, porque tienen realmente tienen a Cristo como su Salvador. Estoy hablando del pueblo cristiano,
pero tienen al Dios del materialismo, al Dios Mamón, que los griegos así lo conocían también, al Dios del dinero. Entonces eso significa que, hermanos, hay idólatras dentro del cuerpo de Cristo. No podemos servir a dos señores. El dinero es bueno, pero al dinero no hay que amarlo. Al único que hay que amar es a Cristo sobre todas las cosas. Pero si alguien ama el dinero, lo que está haciendo se está convirtiendo en un idólatra. Y los idólatras, dice la Biblia, no tienen parte en el reino de los cielos. En otras palabras, no tienen parte de la administración de Dios sobre sus vidas. Por ello es necesario que entendamos que el expresar el amor tiene que expresarse también materialmente hablando. Además de eso, porque no solamente es una expresión del amor, sino porque es parte también de la obediencia a Dios. Porque Pablo decía, doy gracias a Dios porque este es un bien que ustedes están haciendo. Sin embargo, bien hiciste, es un bien, porque es un bien, porque es parte de la obediencia a la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 28 nos habla de la importancia de la obediencia cuando dice en el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo os prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vemos aquí que hay una condición: si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios, es decir, si soy obediente, entonces dice, vendrán sobre ti estas bendiciones, y qué cosa te alcanzarán. Qué lindo es eso, ¿no? Que las bendiciones nos sigan, no que las andemos buscando, sino que ellas nos sigan. Ahora, dentro de esta parte de la obediencia está en materia económica o financiera, bíblicamente hablando, están los diezmos y las ofrendas. Por ejemplo, en Mateo 23, en la versión, la NBD, dice, ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojilla de la menta del jardín y se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia y tener misericordia y fe. Sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Lo más importante es, por supuesto, hacer justicia y hacer misericordia y la fe. Pero el Señor también le decía, sí, y hay que diezmar, pero no deben de dejar de hacer aquello. Porque algunos decían que con los diezmos y las ofrendas era suficiente. Y Jesús le dice, no, hay que hacer lo más importante, la fe, la misericordia y hacer justicia. Entonces, si Jesús nos habla, hermano, en su palabra, de que es importante lo que es la obediencia, y Jesús nos dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. No solamente en esa área, sino en cuanto a las ofrendas. Dice en 2 Corintios 9:6, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tiene que ver entonces con la ofrenda. O sea, son cosas que la Biblia las establece. Y no es el propósito hablar de forma muy específica, lo cual hemos hecho en otras oportunidades. Pero por eso Pablo se gozaba, porque era un bien que la iglesia estaba haciendo. La segunda razón por la cual Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor, es porque es necesario para el avance del evangelio. Por eso que Pablo en el versículo 15 le dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En el principio de la predicación, ¿quién participó? La iglesia de Filipo, en dar y recibir. Fíjense bien, en dar, pero también Dios le daba a ellos para que ellos siguieran dando. Entonces vemos aquí cuán importante es también la parte financiera para el avance de la obra de Dios. La mujer que derramó el perfume a los pies de Cristo, el valor que tenía era el valor de 6 meses de trabajo de un jornalero. Entonces cuando Judas vio que se había derramado ese perfume tan caro, dijo, qué desperdicio es este, que la persona que ama el dinero siempre ve como un desperdicio lo que se hace para Dios. Hay una justificación, o más bien, quiere justificar su avaricia a través de sus comentarios. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué la molestáis?
ella ha preparado esto para mi sepultura. O sea, ella estaba valorizando lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Y que es tan grande el pago de Cristo por usted y por mí, que lo que yo estoy haciendo realmente es insignificante. Entonces, pero Judas vio que era un desperdicio. ¿Por qué? Porque su Dios realmente no era Cristo, no era Dios, el Dios de él, sino que era el Dios del dinero. Por eso que hay algunos factores que están minando el amor a Dios y a su obra. Y uno de ellos es, hermanos, que hoy se ha entronizado el amor al dinero o la idolatría o lo que se conoce como avaricia. Y el mundo, hermano, está encaminado en todo eso, de obtener, retener, para mí, para mí, para mí, para mí. Entonces eso está contaminando nuestra vida, porque eso es lo que escuchamos. En eso se mueven las empresas, en eso se mueven los gobiernos, en eso se mueven todas las personas. Entonces usted y yo, hermanos, estamos en otra economía dentro de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos bajo el reino de Dios. Y el reino de Dios significa las leyes de Dios, de su palabra, las que tienen que regir nuestra vida. Entonces el dinero es bueno, pero al dinero no hay que amarlo. Porque alguien dijo, el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Si una persona llega a amar el dinero, se va a convertir en el peor déspota que pueda haber sobre la faz de la tierra. Por eso los matrimonios se echan a perder. Porque el hombre se convierte en una persona tan idólatra del dinero que no tiene consideración para con su esposa, para bendecirle, digamos, en un vestido, en un viaje, en unas vacaciones, en lo que sea. No tiene, hermano, nada que... Entonces, el hecho de no dar, está expresando falta de amor. Entonces, ama el dinero. Por eso que hay un altísimo porcentaje de divorcios a causa de la avaricia. Entonces, algunos dicen que uno de los factores que está rompiendo los lazos matrimoniales es el factor del dinero. Pero es que el dinero en sí es bueno. El problema es el amor al dinero, es lo que está dividiendo los matrimonios. Lo mismo sucede entre los hijos y los padres. Lo mismo sucede en las empresas. Lo mismo sucede, echa a perder los gobiernos. Echa a perder, hermanos, todas las instituciones. Echa a perder todo. Por eso que hay personas que llegan a amar tanto el dinero que no les importa quitarle la vida a alguien por $10. Recuerdo años atrás, aquí se le hizo una entrevista a un joven que le dijo, ¿y tú por cuánto le quitas la vida a alguien? Y eso salió en los periódicos. Él dijo, bueno, si me dan $20 yo le quito la vida. Bueno, otros empezaron a bajar, dijo, y si a mí me dan $5 yo le quito la vida. ¿Por qué? El amor al dinero es tan valioso para ellos que no les importa la vida de otros. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está sucediendo. Por eso que Dios establece estos principios para que nosotros no caigamos en la trampa de amar el dinero. Hermano, el dinero es bueno. Dios lo ha provisto. Pero nuestro corazón debe estar en Cristo, nuestro Salvador. Ahora, por eso que muchos han perdido el amor a Dios y no dan por eso. Lo mismo sucede porque hay una mala enseñanza de vivir egocéntricamente y también todo lo que tiene que ver con el materialismo. Por eso que algunos se han vuelto sus corazones tan duros y están echando a perder grandes oportunidades. Por eso echan mano de dinero que no es suyo en la empresa, en el trabajo. Por eso hay personas que roban y pueden robar cosas pequeñas. A los niños hay que enseñarles que si se encontraron un lápiz ahí en el aula de clase, que no diga, ay, qué bendición, que pregunte de quién es. Que se lo dé a la maestra. ¿A cuántos de nosotros, nuestros padres, cuando íbamos a comprar algo, nos mandaban a comprar algo y por casualidad traíamos más dinero? Mire, y esto, no, ve a regresar este dinero. Hay que ser honesto. Y decirle, mire, nos dio de más. Pero hay algunos que cuando le dan de más, Señor, gracias por tu provisión. No es esa provisión de Dios. Es una tentación del diablo, hermanos. Entonces usted regrese. Ahora, si la otra persona le dice, mire, por tu honestidad, te voy a dar esto. Le puedo decir esto. Y lo digo no porque no fue nada lo que hice, pero fui a comprar algo hace una semana atrás. Y entonces la señorita que me estaba despachando me dijo, mire, y yo le dije, mire, me está sirviendo en 2 recipientes para llevar. Y ella me dijo, sí, me dijo, es que no le quiero hacer trampa, me dijo, porque la sopa que usted quiere llevar es más grande. Así que se lo voy a dar en 2 recipientes. Entonces, cuando yo oí eso, después le di una ofrendita, ¿no? Para afirmarle su buena decisión. Te felicito, le digo.
toma esto, porque lo que has hecho es bueno, síguelo haciendo. Le voy a decir una cosa, las cosas buenas hay que premiarlas para que la gente lo siga haciendo. Entonces, así, hermanos, tenemos que obrar, hermanos, en las empresas, en el gobierno, en todos lados. Porque ¿para qué vamos a echar a perder nuestra vida por algo que realmente no vale la pena? Hermano, si el dinero es como dijo esta persona, que es un buen siervo, pero es un mal amo. Por eso hay personas que pierden la bendición de Dios porque llegan a cometer ilícitos y eso no es bueno. Entonces, por eso que nosotros por eso Pablo se gozaba, se regocijaba, porque la iglesia estaba haciendo un bien, pero a la vez Pablo estaba regocijándose porque sabía que ese dinero iba para poder extender el reino de Dios, darle prioridad número 1 al evangelismo mundial, a las misiones, por amor a Cristo, por amor a Dios, hermano, y además porque también cuando uno aprende a dar, uno va creciendo y madurando espiritualmente. La persona que no aprende a dar, que se va quedando enano espiritualmente hablando. Y no solo me refiero a la parte financiera, sino me refiero a la parte espiritual, a la parte de dar, por ejemplo, conocimiento, al dar el tiempo a alguien, el aconsejar a alguien, tomar, hermano, suficiente, tiempo para asistir a alguien en sus momentos de necesidad. Todo lo que se pueda hacer para bendecir a otros nos hace madurar y eso hace que también la obra de Dios avance. Por eso en 1 Corintios capítulo 9, versículo 11 dice, si vosotros sembráis, dice, entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? O sea, lo más grande es lo espiritual. Lo material viene a ser algunas veces como un resultado. Pero no es gran cosa el poder hacer algún bien económico por algún bien que hemos recibido a nivel espiritual. Por eso que en este mismo capítulo, pero el versículo 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Hermanos, tenemos que apoyar las iglesias en todo el país, en todo el mundo, que la obra de Dios se extienda por toda la tierra, porque Cristo está a las puertas. La tercera razón por la cual Pablo se regocijaba en gran manera porque recibió esa ofrenda, recuerden, no era tanto porque él iba a ser aliviado de su carga, sino porque era un bien que la iglesia estaba operando, estaba entrando en obediencia. Segundo, porque ellos entendían la importancia del evangelismo mundial. En tercer lugar, para que el creyente tuviera lo necesario. Vea esto, lo que dice el versículo 17. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Vea aquí esto. Pablo se regocijaba porque él estaba viendo con los ojos de la fe la bendición que vendría sobre ellos. Por aquello que ellos enviaron, Pablo estaba viendo algo más para ellos. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y el término que se ocupa aquí, cuenta, es un término griego que usaban en aquel entonces que habla de inversión. En otras palabras, cuando una persona da, entonces lo que está sucediendo es que usted está invirtiendo. Entonces Dios está haciendo ya la provisión en el momento necesario, cuando usted va a necesitar, hermanos, de algo que tiene que echar mano. De ahí entonces Pablo se regocijaba. ¿Por qué? Porque él estaba viendo que los hermanos en su momento Dios iba a abonar a cuenta de ellos lo que iban a necesitar. De ahí que entonces Dios suplirá lo que falta a un dador. Por eso que en Proverbios 11:25 dice, el alma generosa, oiga, el alma generosa no la llena de avaricia. La generosa será prosperada. El alma, está hablando de la parte espiritual, está hablando de su mente, está hablando de sus emociones, está hablando de la parte espiritual, ¿no? El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Si nosotros aprendemos a darle una tortilla a la persona que tiene hambre, Dios nos va a proveer también la tortilla más adelante. Dios se va a encargar de usar a cualquier persona, aún a los cuervos Dios los usa. No mira a nadie que está a su lado, por favor. Pero Dios va a usar, como el tiempo de Elías, ¿no? Va a usar a las personas para que le provea. Pero dice también Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. Ahora, dar de lo mío, usted no ande dando de lo que no es suyo. Porque alguno dice, yo voy a dar, usted cree que es Robin Hood, que le va a robar a este para darle a otro. Eso se llama ladronismo. Usted va a darle de lo suyo.
Que lo que del sudor de su frente, de lo que aún lo que le han regalado, pero no de lo que no es suyo. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hermano, es importantísimo darle al pobre, dar a la persona necesitada, ayudar a las personas. Y algunas veces son personas desagradecidas, pero ¿qué importa? ¿Qué importa si le pagan mal? Porque hay personas así, aprovechadas, desagradecidas, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo no lo hacemos para que nos den algo, sino porque es un placer ayudar a otra persona. Entonces, Dios va a suplir la necesidad y la medida de retorno es conforme, dice aquí, a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso en Malaquías, en el capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios está diciendo: mira, probadme en esto. En otras palabras, yo lo voy a hacer. Si tú obedeces a lo que te estoy diciendo, yo voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y no solo eso, reprenderé también de vosotros al devorador. Es decir, todos aquellos factores que eliminan la economía, que echan a perder lo que Dios nos ha entregado. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones, en este caso podríamos decir, hablando personalmente, y las demás personas que le conozcan a usted dirán: bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, la gente va a decir: yo quisiera ser como esa persona. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque hay un testimonio de haber obedecido los principios de la palabra. Yo recuerdo, años atrás me iba para América del Sur y me encuentro en un avión a una persona que yo no conocía. Esta persona sí me conocía y me dice: pastor, ¿me puedo sentar a la par suya? Sí, está bien, le digo. Entonces empezamos a hablar y me dice: mire, yo soy una persona, me dice, yo no soy cristiana, pero leyendo la Biblia me doy cuenta, me dice, que los diezmos es algo que yo he creído. Y me dijo él: yo no soy cristiano y estoy diezmando, me dijo. Primer caso, ¿cómo? De verdad, sí. Y ¿sabe qué? Me ha ido bien en las empresas. Y claro, iba para Panamá porque estaba en su empresa había extendido en toda Centroamérica y parte de América del Sur. Y Dios me está bendiciendo, me dice. Yo lo he comprobado, me dice. Yo le digo a mis compañeros, a mis socios y a los demás, le digo: mire, hagan esto. Yo no soy cristiano, pero dice la Biblia así, hay que hacerlo. Primer caso que me encuentro así. Increíble, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque funcionan los principios bíblicos. Y algunos no dicen: no, eso no, hermano, si usted no lo cree, eso es su problema. Pero tengo que enseñarle lo que dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere bendecirle a usted también. Hermano, Dios no solamente quiere bendecirle a nivel espiritual, pero quiere bendecirle también para que tenga lo suficiente para su alimentación, los estudios de los hijos, tenga un techo, tenga un par de calzado, ¿no? Tenga lo que necesita en su vida. Dios quiere hacer todas estas cosas. Por eso en 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Tengamos lo suficiente. ¿Con qué objetivo? Para que abundemos en buenas obras. Yo les animo y les animo a este día que empecemos a practicarlo. Si usted conoce a alguien que está necesitado, bendígalo en el amor del Señor. Ayúdelo, ayude. De acuerdo a su capacidad. Tiene usted 3 tortillas, regale una. Y regale la otra, porque si estamos un poquito pasados de libras, con una es suficiente. No, pastor, yo me como 8 tortillas. No, tal vez no sea suficiente, es demasiado, ¿no? 8 pupusas, peor si son de chicharrón. Entonces, bien, en cuarto lugar, ¿por qué Pablo se regocijaba? Pablo se regocijaba en gran manera porque la iglesia estaba obedeciendo, estaba haciendo algo bueno. Segundo, porque ellos entendieron que era importante el impulsar el evangelismo mundial. Tercero, él se regocijaba porque él sentía placer de que los hermanos iban a ser bendecidos por Dios. Entonces, eso es maravilloso, sentirse uno feliz cuando Dios bendice a otros, ¿sí o no, hermanos? Sí, debe ser. Entonces, Pablo se regocijaba en la cárcel porque dijo:
Dios va a bendecir en gran manera a estos que me han enviado. Porque ellos no lo hacen tanto por mí, lo están haciendo para el avance de la obra de Dios. También están ayudando a una persona necesitada y yo me regocijo en lo que Dios va a hacer en ellos. Pero también Pablo se regocijaba en gran manera porque al dar estaban agradeciendo a Dios. Porque el dar es un agradar a Dios. En el versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido, Epafrodito, lo que enviaste es olor. Oiga esto, los términos que él ocupa dentro del concepto del Antiguo Testamento, los sacrificios allá en el Antiguo Testamento, y ocupa esta terminología: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los sacrificios en el Antiguo Testamento que se ponían en el altar, especialmente la grosura del animal y la carne y todo eso se ponía ahí. Claro, ¿a quién no le gusta sentir el olor cuando la gota de grasa cae en la brasa? Por decir algo, un trozo de pecho o una entraña. No me diga que siente eso aborrecible, no. Yo cuando siento un olor, siento como que soy un sabueso. Ya me oriento para en aquella casa están asando carne. Entonces, cuando habla aquí que es olor grato, ¿sí? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿A qué se está refiriendo? Lo que Pablo estaba recibiendo delante de Dios era un olor grato. Entonces, en otras palabras, es un sacrificio. Es decir, la tipología en parte de esos sacrificios, porque la mayoría de los sacrificios tienen que ver con la expiación de Cristo, pero habían sacrificios, por ejemplo, la ofrenda de paz, ¿no? Entonces, o de acción de gracias, tenía que ver también referidos a Cristo, pero también en lo que hacemos para Cristo. Entonces Pablo lo está viendo así, lo está viendo en una terminología que está refiriéndose a aquel acto en el cual estaban agradando a Dios. Entonces cuando nosotros estamos dando algo, estamos agradando a Dios. Por eso en Éxodo capítulo 29, versículo 18 dice: y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto, olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Entonces, cuando nosotros estamos ofrendando, ayudando a alguien, es una ofrenda grata. Por eso Jesús, cuando observa que están en el altar de las ofrendas, y mucha gente, hermano, con mucho dinero, llegaba y ponía una parte, ponía otro, y de ahí aparece una mujer viuda y da un centavo. Y Jesús dijo: esta ha dado más que todos. ¿Por qué? Le dijeron los discípulos. Y la explicación está en Lucas 21:3. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Nos damos cuenta que la calidad supera la cantidad. Y la calidad siempre será mejor que la cantidad. Entonces Jesús estaba viendo la calidad de la ofrenda de ella. Por eso está hablando de un sacrificio. Claro, estoy más que seguro que esta mujer, hermano, recibió la bendición de Dios. No, mire, aquí el Señor dejó en capítulo esto para que cuando lleguemos al cielo platiquemos con esa mujer, le preguntemos: y cuéntanos, y después de eso, ¿qué pasó? Estoy seguro que el Señor la bendijo en gran manera, le sustentó siendo viuda. Entonces, por eso que Pablo se regocijaba, porque era algo que estaban haciendo para Dios. Pablo estaba recibiendo él, pero en realidad era un sacrificio de gratitud al Señor, y era acepto, agradable ante los ojos del Señor Jesús. ¿Cuáles son los grandes y hermosos resultados de hacer todo esto? Hermanos, el sostenimiento del avance del Evangelio sobre la faz de la tierra, ayudar al necesitado, al que sufre, bendecirlo. Además de eso, se contribuye por el amor y la obediencia a la madurez espiritual, porque cuando aprendemos a dar, significa que estoy madurando, estoy creciendo. ¿Se da cuenta usted que los niños son egoístas? Quieren su juguete, quieren que los demás niños jueguen lo que él o ella quiere que jueguen los demás. Pero cuando aprenden a compartir, significa madurez.
El cristiano que aprende a compartir es señal de que va creciendo. Además de eso, Dios suplirá las necesidades para el dador. Cuando dice en este versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme aquí a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra suplir, ¿qué significa? Significa, hermanos, que nada le falte a plena medida, llena hasta el borde. O sea, Dios va a suplir. Dios va a poner, hermanos, a su alcance lo que necesita. Hermanos, y serán cosas que maravillosas que usted de repente, usted ni se dará cuenta por qué ha pasado todo esto. Y esto va a traer alabanza a Dios. Por eso el versículo 20 dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién estaba diciendo eso? El que estaba siendo bendecido, Pablo. A él sea la gloria. En otras palabras, lo que yo estoy recibiendo yo no lo merezco, pero a Dios sea la gloria, la alabanza. Hermanos, cuando aprendemos a dar, estamos ayudando a que otros levanten sacrificios de alabanza y gloria al Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, entre otras cosas, aprender a dar. Pero tengo que darle golpe mortal a la avaricia. Ese ídolo hay que sacarlo del corazón. Eso tiene que desaparecer del cuerpo de Cristo. No podemos seguir a dos señores a la vez. Dios está interesado en bendecido, pero jamás Dios ha puesto, hermanos, en su palabra que nosotros adoremos al Dios del dinero. Solo a Dios hay que adorar. El materialismo tiene que salir de nuestro corazón. Y por ello, Pablo se regocijaba. Se regocijaba porque veía los beneficios espirituales y materiales sobre la iglesia. Es decir, sobre cada uno de los que aprendieron a dar. Y los resultados será la extensión del reino de Dios sobre la faz de esta tierra, entre otros. Buen pastor, venimos delante de ti, pidiendo, Señor, que tú nos ministres, nos ayudes. Una vez más, Señor, te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre. Señor, por la avaricia que algunas veces, Señor, hemos tenido, quizás no nos hemos dado cuenta. Pero, Señor, el no dar lo que deberíamos de dar, Señor, eso nos detiene el avance, nos detiene, Señor, el crecimiento. Mas este día, Señor, se convierta en un día de alabanza y adoración a ti. Perdona, Señor, todo pecado, especialmente en esta área de la avaricia, Señor. No queremos que tener nada. Ayúdanos a ver al necesitado. El necesitado puede estar en la misma casa. El necesitado también está fuera de casa. Está en el trabajo y fuera del trabajo. Está en las calles, está en el campo, en las montañas. Señor, ayúdanos a poder ser generosos. Porque un día de estos partiremos a nuestra patria celestial. Y tu palabra dice que sin duda no trajimos nada a este mundo, tampoco sacaremos nada. Pero ¿qué necesito yo de esta tierra en el cielo? Nada. Allá las riquezas son enormes, indescriptibles, calles de oro. Señor, ayúdanos a comprender lo que tú quieres enseñarnos. Señor, que nosotros no estamos creados para las cosas materiales, sino para lo espiritual. Y como efecto, como un regalo, como un resultado, vendrán las cosas materiales, pero no hemos sido creados para ellos. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados.
límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.